Buenos días y bueno, pues soy José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y es para mí un honor acompañaros en esta jornada informativa sobre la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Esta jornada, que va a estar dirigida y coordinada por la Subdirección General de Calidad, tenemos a la subdirectora Nadia, que es la persona que va a hacer la presentación, y luego le acompañan dos personas de su equipo también para asistirla en las cuestiones que vayan surgiendo y las preguntas que vayan planteándose. Hemos querido plantear esta jornada como una jornada informativa y participativa, de tal manera que todo el mundo que tenga alguna duda, que tenga alguna cuestión que le haya surgido después de analizar esta ley, porque la ley, como saben, ha sido publicada el 1 de abril y por lo tanto ya tiene unos meses de vigencia, pues es el momento de plantearlas en esta jornada a través del chat y en la medida de lo posible se contestarán todas las preguntas, pero no obstante me gustaría destacar que tenemos una línea abierta, una línea de comunicación en la cual todas las preguntas, todas las dudas, todas las cuestiones se pueden plantear a través de un correo electrónico e incluso tenemos un espacio en la página web de preguntas y respuestas más frecuentes. Pero bueno, me gustaría centrar un poco el tema y hablarles que esta jornada es muy importante puesto que está enmarcada dentro del futuro de nuestra alimentación y de nuestro planeta. De hecho, dentro del Ministerio hemos trabajado en una visión de futuro, que es la Estrategia Nacional de Alimentación, que marca un poco el camino a seguir en los próximos años para que España siga liderando la potencia alimentaria que es a nivel mundial y siga siendo un sector pujante, importante, que genera riqueza y que genera también puestos de trabajo. Vivimos en un contexto donde un tercio de los alimentos que se producen en el mundo acaban en la basura, mientras millones de personas siguen teniendo dificultades para acceder a una dieta adecuada. La accesibilidad de los alimentos es uno de los temas que más nos preocupan y que está también reflejado en esta Estrategia Nacional de Alimentación. Ante este desafío ético, económico, medioambiental, no podemos mirar a otro lado. Por eso, España ha dado un paso firme con la aprobación de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Esta norma, que es pionera a nivel europeo, no solo busca reducir el desperdicio de los alimentos en todas las fases de la cadena, sino que introduce medidas concretas para fomentar la redistribución, el aprovechamiento y la sensibilización social. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha hecho un trabajo riguroso que ha durado varios años, que ha escuchado todas las sensibilidades y a todos los actores que forman parte de este reto. El trabajo ha sido, como digo, intenso y también el resultado es un resultado valiente, un resultado que nos tenemos que sentir todos orgullosos, porque España se coloca entre uno de los primeros países más comprometidos con la lucha contra el desperdicio alimentario y las pérdidas. Por lo tanto, me gustaría declarar inaugurada esta jornada y agradecer a las más de 200 personas que se han inscrito su atención y sobre todo espero que sea proactiva, práctica y también pues, que esté a la altura de sus expectativas. Muchísimas gracias y les dejo con un vídeo.
Hola, buenos días. Parece ser que hay problemas de sonido. ¿Se escucha ahora mejor? No sé si alguien a través del chat me podría confirmar si se escucha un poco mejor. Un poco mejor. Sí, se lo oye. Vale. Perdonad. No, no. Vale. Vale. Intentaremos estar muy cerca del libro, que creo que es el problema que hemos tenido inicialmente. Me parece que iban a compartir un vídeo de Redpack, no sé si lo han compartido ya, yo creo que no, porque nosotros no lo hemos visto. Mucho de todo. Perdonad, vemos que sigue habiendo problemas de sonido y estamos intentando solventarlos. Si lo estás escuchando, para analizar ya voy a ver un poco claro. Despacito, si no me hace que voy a hacer. Dios te vemos. Nos podemos estar un poco más. Bueno, vamos los trajes. Dice seguir y luego lo podemos. No soy Ana, soy Agustín y Gonzalo. Sí. Bueno, pues buenos días. Creo que seguimos teniendo algún problema de sonido, así que intentaré vocalizar, hablar despacio y muy cerca del micrófono.
Bueno, como comentaba nuestro director general, la idea de la jornada de hoy es dar a conocer y dar difusión a la nueva Ley 125 para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que se ha aprobado en el Consejo de Ministros en el mes de abril y ha sido publicada en el mes de abril, y contaros un poco las principales novedades. Hemos separado la ponencia en dos charlas, uno por un lado para explicar lo que es la propia ley en sí y las medidas que contempla esta ley, y luego pues hacer una pequeña estado de situación sobre cómo se aborda esta cuestión del desperdicio alimentario a nivel pues, de organismos internacionales, en la propia Unión Europea, e incluso pues, su relación con otras políticas vinculadas a lo que es el desperdicio alimentario. Bueno, como bien señalaba nuestro director, marcamos esta ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en una nueva estrategia que se ha publicado a nivel del Ministerio de Agricultura en el mes de febrero, que está muy alineada con la nueva visión para la agricultura y la alimentación de la propia Comisión Europea. De hecho, ambas estrategias han sido aprobadas y publicadas en casi a la par en el tiempo, en donde se presentan las principales líneas y los principales retos que hay que abordar en el sistema alimentario para hacerlo sostenible y para hacerlo, bueno, pues para abordar a nivel nacional. Por un lado, el propósito de esta estrategia es construir un sistema alimentario español capaz no solo de satisfacer las necesidades presentes, sino también las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, hacer un sistema alimentario pues, sostenible no solo hoy, sino en el tiempo, ¿no? Como sabemos, España es un referente mundial en temas alimentarios y con esta estrategia pues, pretendemos seguir avanzando en esa línea al articular un sistema alimentario pues, más competitivo, más sostenible, basado en nuestra biodiversidad y en nuestra producción de alimentos variados y accesibles y de alta calidad. La idea es que sea además no solo reconocida internacionalmente España como como un referente alimentario, sino también pues, nuestros propios consumidores lo aprecien así. Perdonad, estoy verificando si ahora me decís si se oye mejor, pero me parece que no. Si te oye bien a ti, sobre el vídeo no se ha oído. Vale. Vale, me están diciendo que sí, que se oye mejor, ¿verdad? Vale. Bueno, esta estrategia alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pretende o ha identificado 6 grandes desafíos, ¿no? Para llevar a cabo esa política alimentaria de nivel nacional. Por un lado, el conseguir un abastecimiento estratégico, por otro, hacer estos sistemas alimentarios sostenibles, pero además apoyándose y dando valor y posicionando en el lugar adecuado las zonas rurales y costeras. Por otro lado, no podemos olvidarnos de las nuevas demandas de los consumidores y de la búsqueda de una alimentación no solo de calidad, sino también saludable, basándonos en las nuevas tecnologías y en la innovación, pero también siendo capaces de trasladar esa sostenibilidad y esa forma de producir tan especial a los nuevos consumidores a través de la información al consumidor. Dentro de esta política de desperdicio alimentario se encuadra fundamentalmente en el ámbito de conseguir que ese sistema alimentario sea sostenible, en donde la propia estrategia contempla la necesidad de impulsar acciones que favorezcan la reducción del desperdicio alimentario. Además, se contemplan toda una serie de medidas también vinculadas a estos sistemas alimentarios, pero como digo, una de las claves fundamentales, y así se ha entendido desde el Ministerio, es esta lucha contra el desperdicio alimentario. En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tenemos una estrategia
en el ámbito de alimentos de España, en el que creemos que España es el país más rico del mundo, más rico en cuanto a la variedad y la calidad de los productos que producimos y que por tanto pues, nos permiten competir, ¿no?, de una manera diferenciada en ese mercado internacional. El objetivo fundamental de esta estrategia de alimentos de España es el poner en valor esa producción nacional y no solo ver el alimento como el producto final, sino el resultado de un esfuerzo y de toda una cadena de producción que hay detrás y que ha permitido poner en la mesa esos alimentos con un sistema muy cuidado de producción, buscando esa adaptación al territorio, a nuestras costumbres, a nuestra riqueza gastronómica, ¿no?, y que es apreciado tanto a nivel internacional. Dentro de esta estrategia de valorizar los productos y las producciones nacionales, la política contra el desperdicio alimentario es una parte fundamental, porque entendemos que aquellos productos que realmente valoramos y que ponemos en valor, o que nos ha costado y que los que somos conscientes lo que el esfuerzo que ha costado el llevarlos a la mesa, pues no deberían de terminar en la basura. Dentro de esta estrategia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contra el desperdicio alimentario, nos hemos basado fundamentalmente en tres pilares fundamentales que ya llevan en vigor unos años y que ahora con la ley se hacen todavía más necesarios y más palpables, ¿no? Por un lado, lo que es la cuantificación en materia de desperdicio alimentario, en el que en el Ministerio de Agricultura tenemos un panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares, que desde hace unos años del consumo extradoméstico, también de lo que es la cuantificación de ese desperdicio en el consumo extradoméstico. Además, llevamos muchos años trabajando ya en cuestiones relacionadas con la formación y la sensibilización, la comunicación en materia de desperdicio alimentario, y una de las grandes pilares de esa campaña del país más rico del mundo es esta pata de aquí no se tira nada, ¿no? Hemos hecho varias campañas desde el año 21 vinculadas todos en torno a este lema, incluida aquella de aquí no se tira nada, alimentos con 7 vidas, en donde realmente intentamos pues, poner en valor esa producción y sobre todo pues, el recuperar costumbres y formas de producir y de dedicarle el tiempo suficiente a la alimentación pues para bueno, pues, volver a poner en valor pues, esas recetas de aprovechamiento, ese uso de determinados productos, del consumo de temporada, etc. El último estandarte de esta estrategia del Ministerio en materia de desperdicio alimentario pues es la Ley 1/25 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. ¿El por qué una ley? Pues bueno, en realidad esta política del Ministerio se había estado llevando a cabo pues, con el sector a través de colaboraciones público-privadas, a través de trabajos de manera voluntaria, compartiendo información, elaborando jornadas, y ha llegado el momento pues, de que esa política de voluntariedad pasara a una regulación. No quiero entrar en grandes detalles porque precisamente la próxima semana se presentarán nuevos datos en materia de desperdicio tanto de hogares como de consumo extradoméstico en el Ministerio, pero simplemente para que vean un poco pues, los datos que manejamos ahora, ¿no? En el caso de los alimentos en los hogares tenemos datos desde el año 2017 y vamos viendo esa evolución. También hay que tener en cuenta que en estos datos pues, se tienen en cuenta los incrementos de población, hay a veces algunas correcciones, ¿no? Porque no es lo mismo el volumen o los millones de kilos o litros que se desechan en función de la cantidad de población o cuando se actualizan esas encuestas poblacionales. También tenemos datos, bueno, aquí podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? En el año 23, por ejemplo, hemos pasado de que en lugar de 3 de cada 4 hogares desperdiciaban, pues ya son 7 de cada 10. Sin embargo, como las cifras de desperdicio fueron un poco mayores, pues quiere decir que aunque hay menos hogares que desperdician alimentos, esos que desperdician incluso un poco más de volumen que con anterioridad.
En el caso del consumo de alimentos fuera de los hogares, pues tenemos menos datos porque el panel lleva solo funcionando desde el año 2020, pero bueno, ya también nos permite hacer una comparación y hacer una estimación, ¿no?, de por dónde van esos datos del desperdicio alimentario. Así pues vemos que, por ejemplo, en el año 23, aunque se mantiene más o menos la cifra de desperdicio, teniendo en cuenta que el consumo extradoméstico pues había aumentado en el 22 y en el 23 había vuelto a disminuir, pues que estamos más o menos alineados, ¿no?, con esa ligera disminución. Por eso, pues llegamos a tener esta ley del desperdicio alimentario, y como decía, se ha publicado en el mes de abril, luego lo veremos, entró en vigor tras la publicación de la ley, si bien algunas de las medidas obligatorias de la misma se han pospuesto a su entrada en vigor a un año, para dejar precisamente que el sector y que los distintos involucrados en la puesta en marcha de la ley pues puedan llevar a cabo las medidas con el tiempo suficiente y adaptándose a los nuevos requisitos de la ley. Se trata de una ley que pone el foco sobre todo en temas de prevención, de la sensibilización y de la formación y de la generación del conocimiento para todos los actores de la cadena alimentaria. Nosotros decimos que con esta ley ganamos todos porque bueno, los alimentos vuelven a su propósito inicial de alimentar, porque con ello pues, cuidamos y valoramos, ¿no?, todo aquello que nos ha costado tanto producir. Además, que duda cabe que esta ley también tiene un impacto o una reducción, ¿no?, en el impacto medioambiental de lo que supone el desperdicio alimentario. Creemos que es una oportunidad para el sector y para los actores de la cadena alimentaria y las empresas en mejorar, en poner, bueno, hacer un esfuerzo, ¿no?, para mejorar su rentabilidad y el aprovechamiento. Además, creemos que es una ley lo suficientemente flexible para que se adapte a la realidad de cada actor y, como comentaremos, se excluyen, por ejemplo, pues, las microempresas. Y además, pues entre todos creemos que gracias a esta ley pues, aprendemos a consumir mejor porque ponemos el desperdicio en el punto de mira, ¿no?, que todos empezamos a concienciarnos no solo como operadores del sector o como parte de las administraciones en nuestro caso, sino también como propios consumidores, ¿no? Y eso al final es necesario irlo trasladando e irnos concienciando todos. Como decía, en el ámbito de aplicación de la ley están incluidos todos los agentes de la cadena alimentaria, desde la producción primaria, la transformación, la distribución, la hostelería, la restauración. Incluso se contemplan apartados específicos en cuanto a obligaciones para las propias administraciones públicas o incluso para las entidades de distribución de alimentos donados. Sí me gustaría señalar en este punto del ámbito de aplicación que se han retirado o quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley todas estas actividades pues, de retirada de productos, sobre todo derivadas de las medidas de gestión o de regulación del mercado que prevé la normativa comunitaria. No se pretende con esta ley el interferir en esas políticas europeas puesto que hay una regulación europea que dice cómo se tiene que proceder en estos casos y por tanto todas estas operaciones quedan eliminadas. La ley se basa en tres cuestiones fundamentales para nosotros. Por un lado, la aplicación de la jerarquía de prioridades. Por otro lado, el establecer o el poner en marcha planes de prevención contra las pérdidas y el desperdicio alimentario. Y un tercer pilar fundamental que es el fomento de las donaciones. En cuanto a la jerarquía de prioridades, pues como no podía ser de otra forma, se habla de la prevención como la parte fundamental, ¿no?, en cuanto a la necesidad pues, de adoptar políticas que permitan pues, optimizar la producción, gestionar proveedores, almacenes, buscar la racionalidad en esas compras, pero también la transformación de alimentos no vendidos pues, en otros productos que puedan ser utilizados o comercializados a posteriori, ¿no? Pues podría ser pues, tener mermelada de las frutas u otros usos que se pudieran dar.
La jerarquía de prioridades en materia de desperdicio, bueno, pues entra en vigor, digamos, hay que planteársela cuando ya tenemos unos excedentes que no hemos sido capaces de producir o de prevenir, perdón, en nuestro funcionamiento, en nuestra idiosincrasia. Estamos hablando de cómo debemos proceder cuando tenemos una serie de excedentes. Por un lado, el primer uso que se le da a este tipo de alimentos y teniendo en cuenta que creemos que los alimentos han sido producidos para alimentar precisamente a la población, pues bueno, el primer uso previsto es la donación y otros tipos de redistribución de alimentos. Ya cuando este uso no se ha podido dar y, como decíamos, pues la normativa y la ley también permite pues el trabajar, ¿no? en cómo aplicar esta jerarquía de prioridades, en cómo desarrollar a veces la imposibilidad de aplicar esta jerarquía de prioridades, pues ya pasaríamos a un segundo uso de esos excedentes destinados a la alimentación. Por otro lado, hablaríamos también del uso de subproductos para la industria alimentaria y una vez que ya no hemos sido capaces de gestionar esos excedentes y por tanto de prevenir la formación de un residuo, ya entraría pues como residuos alimentarios pues la aplicación o el tratamiento de los mismos en términos de reciclado o valorización energética. El plan de prevención, como decía, es la segunda medida obligatoria para los agentes de la cadena alimentaria, en el que lo que pretendemos es que cada empresa haga un autodiagnóstico de su propio funcionamiento, de sus materias primas, de la gestión de sus almacenes, de sus excedentes, de su forma de producir, para, igual que se identifican, pues digamos que unos puntos críticos en donde se genera ese desperdicio alimentario, pues que también se puedan aplicar medidas concretas, ¿no? Pues para prevenir. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la puesta en marcha de estos planes de prevención en temas de empresas, pues debemos de aplicar esa jerarquía de prioridades que hemos comentado anteriormente. Además, la norma prevé pues, hacer planes integrados conjuntos, pues, cuando se trata de operadores que comparten el mismo funcionamiento, una misma forma de producir, o que incluso están radicados en distintas comunidades autónomas, pero operan bajo un mismo ciclo para que sea lo más estandarizado posible. Como decía, pues con esto pretendemos pues, que las empresas trabajen de una manera más eficiente y, como decíamos, creemos que también ganan porque mejoran su rendimiento y disminuyen sus, bueno, pues sus excedentes o aprenden a gestionarlos y a prevenirlos de una manera básica. Por otro lado, las donaciones como principal destino y como teniendo en cuenta que los alimentos han sido producidos para la alimentación humana, que cuando tenemos que gestionar esos excedentes alimentarios en la cadena de producción, pues es el primer uso en el que debemos de pensar, hemos querido con esta ley pues darle una mayor seguridad jurídica a estas donaciones, porque bueno, es una cuestión que nos habían puesto de manifiesto tanto las entidades del tercer sector como las propias empresas, en las que a veces no estaba claro cómo se tenía que llevar a cabo este tipo de dotaciones, ¿no? Nosotros queremos que esto se haga a través de acuerdos o convenios y por eso la ley lo contempla así, de tal forma que se recogen pues, cómo debe de ser de manera mínima, ¿no? ese convenio en cuanto pues, a condiciones de recogida, de transporte, de almacenamiento. Lo que decimos es buscar dar una mayor seguridad jurídica y una mayor estabilidad a la hora de donar los alimentos. Luego la ley también contempla algunas medidas que afectan a otros eslabones de la cadena alimentaria, como puede ser el caso de la hostelería, en cuanto a que los alimentos no se hayan consumido en hostelería, pues el consumidor se los pueda llevar, etc. Además, también contempla requisitos que tienen que poner en marcha las empresas y las entidades de iniciativa social
precisamente en la búsqueda pues, de esas garantías, ¿no? Y de que... Uy, estás moviendo el teclado. Esas empresas y entidades de iniciativa social que lo que pretenden es precisamente pues, también dar una mayor seguridad a cómo se tratan esas donaciones y para ello pues, les obliga a mandar las máximas garantías en materia de trazabilidad de los productos recibidos, de lo que se entrega, por supuesto, a mantener pues, unas correctas prácticas de higiene, instalaciones y equipos adecuados, que creemos que es algo fundamental para poder poner en marcha esta política. Y además, pues se obliga a que estos alimentos o estos productos donados pues, lleguen a personas en situación de vulnerabilidad. Tenemos que ver que esta ley, además de poner en valor este sistema de producción nacional y de valorar esos productos, pues también tiene un sentido ético, ¿no? Y bueno, pues creemos que el facilitar o el dar comida a esas personas en situación vulnerable que a lo mejor no tienen acceso igual que otras personas a una dieta saludable, rica, nutritiva, etcétera, pues creemos que es una parte también muy importante del aspecto social, ¿no? que contempla esta ley. Por otro lado, pues, se tiene que realizar la donación y la distribución de los alimentos sin ningún tipo de discriminación y además la ley prohíbe expresamente la comercialización de los productos donados, pues, si bien contempla una serie de excepciones, especialmente en aquellos casos en el que existan proyectos, sobre todo pues, de inserción laboral, ¿no? Precisamente, pues, a lo mejor se hacen productos con productos donados que luego se comercializan para esa inserción laboral de personas vulnerables. Como decía, creemos que es una ley que se adapta a todas las realidades. Aquí decir pues, que están exceptuados del ámbito de aplicación de la ley las microempresas y las pequeñas explotaciones agrarias. ¿Vale? Además, en el ámbito de la aplicación del artículo 6, que es las medidas obligatorias que comentaba de jerarquía, plan de prevención y acuerdo de donación, pues existe una exclusión, ¿no? Para eliminar aquellas empresas de pequeño tamaño. Tenemos aquí un cuadro resumido sobre aquellos casos en los que aplica o no aplica la puesta en marcha de estas medidas. También pues, en el caso de aquellos establecimientos que en su conjunto sí que superen estos mínimos metros cuadrados, pues que quede claro que se aplica la ley. Por nuestra parte, pues también existen obligaciones para las propias administraciones públicas y que de las que contempla la ley de manera pormenorizada. Por un lado, pues el que esta política de desperdicio alimentario tiene que ser tenida en cuenta en otras muchas políticas públicas, ¿no? Y por tanto se ha convertido en una política de ámbito horizontal. Tenemos que tenerla en cuenta, pues, sobre todo en temas de innovación, desarrollos de productos, desarrollos tecnológicos, pero también vemos fundamental el fomento de las redes público-privadas y la colaboración, ¿no? En materia de desperdicio alimentario. Además, somos las administraciones públicas las que bueno, pues tenemos que abordar de manera expresa la concienciación y la formación, sobre todo pues, de los consumidores, ya no solo de los agentes de la cadena alimentaria, sino también pues, de los propios consumidores, ¿no? Y ahí nos establece pues, obligaciones, como puede ser la necesidad de hacer guías para entidades benéficas, para facilitar esa trazabilidad, por ejemplo. Además, obliga a las administraciones públicas a que en aquellos contratos de servicios de alimentación deberá hacerse a través de empresas que tengan una clara política en materia de reducción del desperdicio alimentario. Por otro lado, la ley contempla la necesidad de poner en marcha una planificación estratégica en materia de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario. En ello pues, estaremos implicadas las distintas administraciones, tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas e incluso las autoridades competentes locales, ¿no? Para establecer pues, los
los objetivos básicos en materia de desperdicio y cuáles van a ser la forma de abordarlos y de llevarlos a cabo. Además, el Ministerio de Agricultura tendrá que poner en marcha un Plan Nacional de Control de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que por supuesto pues elaboraremos con coordinación con las comunidades autónomas, de tal forma que se fijen esos objetivos generales y esas prioridades a la hora de seguir el control de la aplicación de la ley. Y bueno, por último, pues decir que, como decíamos, esas competencias en materia de control de la ley recaen por el reparto competencial en las comunidades autónomas, que tendremos que hacer esa labor. Dentro de las tareas específicas que contempla la ley para el Ministerio de Agricultura, pues también establece la necesidad de que seremos nosotros desde aquí, desde el Ministerio de Agricultura, los que se establecerán los cauces para la coordinación y cooperación. Como digo, aquí es necesario que todas las entidades, tanto públicas como privadas, estén involucradas y esa será una labor importante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, la ley habla de seguir midiendo el desperdicio alimentario dentro y fuera de los hogares y eso seguiremos haciendo también. Como decía, nos obliga a hacer un plan nacional de control para la puesta en marcha de este plan de control, como no puede ser de otra manera, pues habrá que contar con las comunidades autónomas y tener en cuenta sus prioridades y sus capacidades y después habrá que realizar un informe anual sobre este plan de control y estas medidas de cuantificación de desperdicio. La ley contempla un artículo específico en materia de fechas de caducidad de consumo preferente, especialmente temas de consumo preferente, porque creemos que es una medida fundamental en materia de desperdicio alimentario y en la que tenemos que trabajar fundamentalmente con la mano del sector, pero también a nivel europeo, porque la reglamentación en este ámbito es casi siempre pues, de ámbito europeo y se está trabajando también a nivel europeo en esta cuestión, ¿no? Tenemos que hacer acciones formativas, divulgativas, para que el consumidor entienda perfectamente cuáles son las diferencias entre una fecha de caducidad o una fecha de consumo preferente y bueno, pues mejorar también con el sector y con los agentes de la cadena pues ese marcado de fechas, ¿no? Esa aplicación de las fechas para que si en ningún caso suponga una merma en materia de seguridad alimentaria, pues sí permita un mayor consumo de este tipo de productos. Es decir, no quiero extenderme mucho porque creo que en la ponencia se habla un poco también de toda esa política europea y de esa plataforma europea en materia de desperdicio en la que trabajamos de manera muy proactiva desde España con muchas cuestiones vinculadas al desperdicio alimentario, pero también en estos temas de fechas de consumo. La ley también contempla un capítulo no solo de medidas obligatorias, sino de medidas de buenas prácticas, que nosotros vemos como un pequeño catálogo. Podría haber muchísimas más medidas, ¿no? Que ayuden a combatir este desperdicio alimentario, ¿no? Por ejemplo, la flexibilidad de los menús, que bueno, creemos que es algo que se podría poner en marcha en materia de hostelería y de restauración. Pues el fomentar pequeñas raciones o consumo de medias raciones, ¿no? Que quizás se adaptaran más a algunas situaciones o a algunos consumidores que están, pues eso, le parecen raciones demasiado amplias, también cuestiones de formar y sensibilizar ya no solo al consumidor, sino también a los propios equipos de trabajo o incluso pues, el fomento de líneas de venta de productos imperfectos. Como toda la ley tiene una serie de sanciones y de infracciones, bueno, pues es un ámbito regulatorio y un ámbito sancionador nacional, bueno, que permite también que esto se aborde a través de las comunidades autónomas y de sus propias regulaciones, pero digamos que este es el marco estatal básico. Si bien creemos que no es una ley que tenga una vocación punitiva, ¿no? La realidad es que la ley, nosotros siempre, como iniciaba mi ponencia, es una ley focalizada en la prevención y en la concienciación, y en esa línea creemos que debe trabajarse esta cuestión del desperdicio alimentario.
También contempla una serie de flexibilidades, como la posibilidad de subsanación en caso de infracciones leves, etc. O sea que, bueno, pues una ley, digamos, con esa vocación punitiva y de perseguir. Dentro de la propia ley, pues ya no te contemplan tampoco más medidas, pero sí desde el Ministerio tenemos una primera, y digo primera porque todavía es una cuestión que, como digo, tenemos que abordar con las autoridades competentes, pero una primera hoja de ruta de hacia dónde queremos ir con esta ley, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en una fase de divulgación de la ley y estamos haciendo, pues, entre otras, esta jornada, por ejemplo, de divulgación de la misma, pero también estamos participando de una manera muy activa en distintos eventos para dar a conocer la ley. Creemos que es fundamental que todo el mundo la conozca para poder ponerla en marcha. Además, queremos hacer grupos de trabajo técnico para tratar temas concretos con la ley. Tendremos que elaborar un convenio entre el Ministerio de Transición Ecológica, el Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Agricultura en temas de cuantificación de residuos. Además, pues queremos hacer acciones de tipo formativo, ¿no? Ya comentaba nuestro director que tenemos un cuestionario ya en la web sobre preguntas y respuestas que vamos recibiendo, porque bueno, la puesta en marcha de la ley es a veces compleja, ¿no? O el interpretarla o el aterrizarla a los casos concretos, pues se hace necesario y aquí estamos recibiendo un montón de preguntas y respuestas que tratamos de plasmar en ese cuestionario de preguntas y respuestas. Además, queremos trabajar con el sector, sobre todo porque creemos que son los que realmente conocen, ¿no? Las necesidades concretas o por dónde se tiene que ir en la elaboración de guías o de modelos de planes de prevención. Y por supuesto, pues tenemos pendiente la planificación estratégica, que como decía, pues tendremos que reunirnos con el resto de autoridades competentes, incluidas las comunidades autónomas, para poner en marcha tanto este plan estratégico y empezar a trabajar en el plan de control. La ley, como decía, entró en vigor después de la publicación en el BOE, que fue el día 3 de abril, pero es verdad que las medidas, bueno, como veis aquí pone que es el 2 de enero por un tema de procedimental, ¿vale? Pero en realidad la ley entra en vigor una vez que se ha publicado, tiene un carácter retroactivo, ¿no? Después decir que las obligaciones del capítulo 6 de los agentes de la cadena alimentaria, pues como decía, tienen un año para poder poner en marcha estas medidas y entrarían en vigor a partir de abril del 2026. Y bueno, por mi parte, nada más. Hay ahora todavía una segunda charla y si luego les parece, a través del cuestionario de preguntas y respuestas que tenemos abierto en el chat, pues ahí podríamos aplicarlas, bueno, valorarlas, ¿no? Bueno, podéis poner el vídeo que va entre las dos presentaciones, por favor, al equipo técnico de reparto. Viendo en el chat que no se escucha el vídeo, por lo tanto vamos a pasar a la siguiente presentación.
Para ello voy a compartir también la pantalla para que podamos ver un poco la siguiente ponencia que va a abordar otras políticas que están vinculadas al desperdicio alimentario. Soy Marta Pérez, trabajo en la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria y me gustaría hacer un pequeño batido lo que viene siendo las políticas que implementan otras organizaciones, otras instituciones, sobre todo, bueno, como no puede ser de otra manera, ver un poco cómo se articulan, ¿no?, estas políticas con la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Para ello voy a empezar comentando, ¿no?, la plataforma, eso se mencionaba la subdirectora general, la plataforma de la Unión Europea sobre pérdidas y residuos alimentarios, que fue creada en el año 2016 como un espacio de colaboración entre instituciones europeas, Estados miembros, organizaciones internacionales como la OCDE, la FAO, empresas y actores clave del sector. El objetivo de esta plataforma de la Unión Europea era apoyar a todos sus actores, en las medidas para la prevención del desperdicio alimentario, compartir buenas prácticas y evaluar los avances que van llevando a cabo. La plataforma de la Unión Europea de las pérdidas y los residuos alimentarios se enmarca en la estrategia de economía circular de la Unión Europea. Contribuye muy directamente al cumplimiento de esa meta 12.3 que se marcaron con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Actualmente estamos en un segundo mandato de esta plataforma, el mandato 2022-2026, y trabaja con una serie de subgrupos para intentar avanzar en estas medidas, ¿no?, y en estas políticas. Hay un grupo de acción e implementación, hay grupos de prevención, hay un grupo de monitorización, un grupo también dedicado a la donación. Nosotros desde el Ministerio de Agricultura estamos altamente comprometidos con el trabajo, ¿no?, de esta plataforma, intentamos participar muy activamente porque es un ejemplo de gobernanza colaborativa en la lucha contra el desperdicio. La plataforma además ha demostrado ser muy útil en este intercambio de políticas nacionales y en uno de estos intercambios se ha participado desde este ministerio muy recientemente yendo a explicar esta ley pionera de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. También en esta plataforma se participa desde el Ministerio de Transición Ecológica, desde el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Consumo o la ESAN, porque aborda muchas políticas diferentes que implican a todos estos ministerios. También en el ámbito de la Unión Europea tenemos la Directiva Marco de Residuos que regula el residuo alimentario como parte de la Política General de Residuos. Ya en 2018 fue modificada para introducir expresamente esa definición de residuo alimentario, los programas de prevención y la necesidad de cuantificación de estos residuos alimentarios a través de la revisión delegada que se creó, ahí se publicó al efecto, en el que tratan de imponer, ¿no?, un marco armonizado para poder cuantificar a través de una serie de estimaciones, que luego veremos un poquito en mayor detalle. Ahora mismo esta regulación, esta Directiva Marco de Residuos, está traspuesta al Ordenamiento Jurídico Nacional a través de la Ley 7/2022, que es la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que transpone la directiva y que es una ley que se impulsa y que se lleva desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En estos momentos, esta Directiva Marco de Residuos está siendo objeto de una modificación, se encuentra en un estadio muy avanzado de tramitación y se espera que el Parlamento Europeo adopte ya su segunda lectura en el Pleno de septiembre. Esta nueva modificación implica una serie de cambios, ¿no?, y hitos, como son unos objetivos
para la reducción de residuos alimentarios para el 2030, que introduce por primera vez de manera obligatoria para la transformación una reducción de un 10% y para la distribución en el canal de la hostelería, la restauración y los hogares conjuntamente una reducción del 30%. Nos establecen objetivos de reducción para la reducción primaria y también esta modificación de la Directiva Marco de Residuos va a incluir una serie de medidas, de campañas de sensibilización, va a intentar fomentar, por supuesto, la donación, apoyos a la formación o a la innovación. Bueno, pues esta Directiva Marco de Residuos y esta ley por la que se transpone esta directiva tiene una conexión muy directa, ¿no? con nuestra ley del desperdicio alimentario, ya que el plan estratégico de prevención de las pérdidas que el Gobierno tiene previsto según la ley de desperdicio redactar, se va a incluir y va a formar parte de este programa estatal de prevención de residuos del INTER. Luego, por otro lado, en cuanto a la cuantificaciones de las medidas, se va a establecer, como bien decía la subdirectora, un convenio con el Instituto Nacional de Estadística y con el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura para establecer estos mecanismos, ¿no? de colaboración y para el intercambio de información en cuanto a la cuantificación de los recursos. Es clave, ¿no? para poder entender cómo se instrumentan y cómo se articulan las políticas también a nivel nacional, entender esta diferencia clara entre el residuo alimentario y el desperdicio alimentario. Mientras que el residuo es todo alimento que se desecha, el desperdicio es esa parte comestible del residuo, es decir, lo que podría haberse evitado, es ese residuo evitable. Y esta distinción es clave para entender el enfoque de la ley del desperdicio, que busca precisamente valorizar los alimentos y evitar un descarte innecesario. A la hora de establecer también la jerarquía de prioridades, también es fundamental entender esta diferenciación entre el desperdicio y el residuo, ya que bueno, pues, está absolutamente alineada la jerarquía que establece la Ley 1/2025 con la jerarquía que se establece también en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Volvemos un poco a retomar esta jerarquía, ¿no? en la que prima cualquier acción preventiva para intentar evitar todo excedente que se pueda generar. Pero una vez que esos excedentes no se pueden evitar, hay que destinarlos en primer lugar a la donación y otros tipos de redistribución, sino a la alimentación animal o como subproductos en otra industria. Esto siempre nos gusta decir que somos como la prevención de la ley de residuos y suelos contaminados, ¿no? Pues estamos absolutamente alineados con esta jerarquía que impone la ley de residuos. Volviendo un poco a lo que establece la Directiva Marco de Residuos, ¿no? en cuanto a la cuantificación, esta cuantificación se está reportando desde el año 2022 conforme a esta metodología armonizada que establece la decisión delegada de 2019-2957. Según estos datos que se reportan, España sería el cuarto país que menos desperdicio o menos residuo genera. Y bueno, pues esta decisión también define qué se considera residuo alimentario, qué fases de la cadena deben medirse, ¿no? La producción primaria, la transformación, la distribución, oreca, canal oreca de hogares, y luego fija esos requisitos mínimos de calidad. Y esta armonización va a permitir entonces evaluar todos los avances que se realicen en materia de reducción de residuos alimentarios, y va a permitir poder verificar a futuro, ¿no? esos objetivos que va a imponer esta modificación de la Directiva Marco de Residuos. Entonces, como decía, ¿no? España, según estos datos últimos, sería el cuarto país con menos residuos alimentarios y también, bueno, pues como vemos en la diapositiva, solamente los hogares y la industria siguen siendo responsables de más del 65% del total de estos residuos. Por lo tanto, bueno, pues nos indica dónde debemos enfocar quizá estos esfuerzos para la prevención. Hemos dejado justo debajo un enlace para que se pueda acceder bueno, pues a la página de Eurostat, donde se encuentra la actualización de los datos que se reportan.
línea con otras normativas a nivel de la Unión Europea que están muy vinculadas con la generación del desperdicio alimentario, nos gustaría destacar, por un lado, la normativa de interés en el marco de las donaciones, ¿no? Porque la normativa ha avanzado, ¿no?, para facilitar esta donación de alimentos, y el reglamento 2021-382 lo que hizo fue modificar precisamente el reglamento de higiene para introducir medidas sobre redistribución y sobre donación, y remarcando la importancia de que se garantice en todo momento la seguridad alimentaria. Y luego, bueno, pues en la Unión Europea también tenemos una guía sobre donaciones, porque bueno, es importante, ¿no?, que se conozca toda y se dote de la mayor seguridad jurídica. Entonces, nuestra ley para ello busca, ¿no?, y persigue que se establezcan unos acuerdos de donación, pero también a nivel de la Unión Europea pues tenemos una guía que nos sirve para poder basarnos, ¿no?, para realizar estas políticas sobre donaciones. En el marco más internacional, no podemos dejar de hablar de la FAO, que bueno, pues también está muy volcada, ¿no?, en las políticas para evitar el desperdicio. Distingue la FAO entre pérdidas en producción y distribución y desperdicio alimentario, en lo que viene siendo la venta y el consumo, y esta definición es coherente con la Unión Europea, es decir, lo que ocurre es que vuelve a haber ese problema, ¿no?, de terminología, más que un problema, esa casuística, ¿no?, que el desperdicio, tal y como lo contempla la FAO, estaría indicando ese residuo alimentario que habla la directiva marco de residuos. Y la FAO promueve un enfoque integral para reducir las pérdidas de desperdicio de alimentos, y tiene medidas que abarcan toda la cadena, que están alineadas precisamente con esta meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca reducir a la mitad el desperdicio en hogares y comercios y minimizar las pérdidas en toda la cadena de suministro. La FAO está también muy orientada en esta prevención y una reducción desde el origen. La medición y el control de los datos, ¿no?, tienen los índices para la pérdida de alimentos, también índices de desperdicio alimentario, ¿no?, están muy enfocados en obtener y tener datos, ¿no?, cuantificar para poder ver hacia dónde nos dirigimos y cómo se avanza. También apoya a los países para establecer sistemas de seguimiento y de evaluación adecuados. Es importante conocer también el contexto internacional en el que, pues, evidentemente, los países con menores ingresos pues, tienen unos índices bueno, pues, que necesitan a lo mejor quizá más apoyo, no están tan avanzados en las políticas de desperdicio, y la FAO es un organismo y esencial, ¿no?, para que pueda pues, haber una concienciación, una educación para la recuperación y la redistribución de estos alimentos. Y ya por último, pues no podemos dejar de aludir a la OCDE, que es un organismo internacional que sienta las bases muchas veces con sus informes y con su generación de conocimiento para establecer políticas no solamente en la Unión Europea, sino en los países, ¿no?, en el G20 o en otros organismos internacionales como puede ser también la FAO. Pues la OCDE ha publicado recientemente un informe que dejamos en pantalla, también el acceso a la representación a este informe. En este informe hemos participado desde el Ministerio de Agricultura, aportando datos en nuestro granito de arena, que trata de hacer como un barrido de la política y de cómo está el estado de situación y el estado del arte en el desperdicio alimentario y la reducción de las pérdidas y el residuo, ¿no? Y destaca la necesidad de que hay que ir más allá de los objetivos de reducción, promoviendo la formación, la concienciación y sobre todo la cooperación internacional, porque hay países que están más avanzados que otros y tienen que servir de palanca para arrastrar con sus políticas al resto del entorno. Este informe propone varias recomendaciones, ¿no? Y una de ellas nos parece clave, que es clarificar las definiciones, porque efectivamente hay una desarmonización de los criterios de qué se considera una pérdida, qué se considera un residuo, qué se considera un desperdicio. También hay que mejorar la coordinación, fomentar la colaboración entre ministerios, entre los diferentes gobiernos. Hay que diseñar también, nos dice, ¿no?, políticas que estén adaptadas, ya que las estrategias deben responder a las condiciones locales de cada zona geográfica, y hay que también fortalecer ese seguimiento, ¿no?, seguimiento de cómo se avanza
con sistemas de cuantificación que sean robustos para evaluar estos avances hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, hemos dejado, como decía, aquí el enlace para poder ver. Esto sería como un barrido así general sobre las diferentes políticas a nivel europeo e internacional. Y nos gusta terminar siempre con una cita de nuestro ministro Luis Planas, en el que no hay alimento más caro que el que termina en la basura, ¿no? Por lo tanto, desde este ministerio estamos muy comprometidos con poner en valor estos alimentos para que cada vez terminen menos alimentos y menos recursos en el cubo de nuestra basura. Muchísimas gracias y vamos a ver si en este momento se pueden emitir los vídeos con sonido que teníamos previstos. Perdonad, desde el Redpack, ¿puedes poner los vídeos, por favor? Que es lo que nos está indicando en el chat. De la PAC en España. Velar por su cumplimiento. El mundo evoluciona continuamente y los sectores rural y agrario lo hacen con él. Hoy, la Red Rural Nacional ha evolucionado también y se ha transformado en la Red PAC, un punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con el medio rural y con la actividad agraria para difundir los objetivos del Plan Estratégico de la PAC en España. Velar por su cumplimiento y sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene el medio rural para nuestro presente y futuro. La Red PAC surge de la integración de las políticas agrarias y de desarrollo rural en un único plan, el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Y se orienta a conseguir resultados relacionados con sus objetivos generales, económico, ambiental y rural y social. Para ello, se ha reorganizado su ámbito de actuación que se centra en 7 temáticas de trabajo para el periodo 2023-2027. La nueva Red PAC pasa a ser una red abierta a todo el mundo que va a seguir trabajando para el medio rural, dando un mayor peso al sector agrario. En ella seguirán colaborando organizaciones, grupos de acción local, administraciones, asesores, investigadores y otros agentes de innovación para potenciar la transferencia de conocimiento y la cooperación. Sus funciones serán similares a las que tenía hasta ahora. Facilitar la creación de redes, difundir información, recopilar proyectos y buenas prácticas, formar y conectar a nivel europeo. Y para ello, seguirá contando con el apoyo de las 9 antenas territoriales que aproximan y adaptan su actividad a los diferentes territorios. La nueva Red PAC es el punto de conexión que abre camino a nuestro futuro rural y agrario en España y en Europa. Súmate a la evolución del desarrollo rural. Rural, vital, sostenible. Red PAC, más impulso al medio rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España. Bueno, pues ahora a ver si podemos también compartir, una vez que hemos visto el contexto de la Red PAC, un vídeo que queríamos sacar de la campaña que hizo el Ministerio de Agricultura de sensibilización, una campaña de alimentación. Hola, buenos días. Pues una vez que hemos visto el vídeo de la Red PAC, donde se enmarca esta jornada, sí que nos gustaría compartir un vídeo que hemos rescatado de la campaña del año 2022 que hizo el Ministerio de Agricultura en el ámbito de esta estrategia de comunicación de Alimentos de España, una reedición de la campaña Aquí no se tira nada, un vídeo en el que se pone en valor los alimentos y que es la campaña
de Aquí no se tira nada, alimentos con 7 vidas. Por favor, Redpac, ¿pueden compartir? Gracias. Planificar lo que vamos a comprar es la mejor manera de no desaprovechar nada. Comprar por comprar es una tontería. Cuando tiramos los alimentos estamos tirando todos los recursos y todo el trabajo que hay detrás. Hay esfuerzo, hay sacrificio, hay una lucha diaria. Todo lo que ha costado sembrar las semillas, recogerlas, el campo es duro, la pesca, ¿para qué contar, no? Si se nos pone feo en el frigorífico, lo tiramos. Y el concepto de la belleza de las cosas es relativo. Lo más importante de un producto es el sabor. Deberíamos pensar en esto. Porque si apostamos por nuestros ganaderos, nuestros agricultores, estamos creando riqueza en el entorno, que es cíclica. Es una rueda en la que todos tenemos que estar beneficiados, desde el consumidor hasta el que lo produce. Muchos productos tienen más de 7 vidas. Tenemos que seguir haciendo lo que hacían nuestros mayores, no desaprovechar nada. Al final, el producto más caro es el que no se consume. En el país más rico del mundo no se tira nada. No se tira nada. Nada. Bueno, pues un poco con esta campaña es solo una de las cuñas que tenemos, ¿no?, de publicidad en materia de lucha contra el desperdicio alimentario. En la web del Ministerio hay un montón de información, ya no solo del desperdicio alimentario y de nuestras campañas de promoción, sino pues otra mucha información relacionada con este tema y que creemos que es fundamental, porque como hemos tratado de explicar hoy, pues al final es una política en la que tenemos que estar todos involucrados, es fundamental la colaboración público-privada y bueno, en eso estamos trabajando desde el Ministerio y en eso queremos seguir trabajando. Si os parece, pasamos a ver un poco las preguntas de preguntas y respuestas que nos habéis planteado. Hay varias preguntas sobre temas de la disponibilidad de las guías y de los contenidos mínimos, ¿no?, de los planes de prevención. Y decir que, bueno, de momento, como señalaba en mi presentación, estamos con la fase de difusión de la ley y que tenemos previsto pues reunirnos con las comunidades autónomas, espero que nada más volver del verano, para empezar a trabajar en estas cuestiones. Además, vemos fundamental que a la hora de elaborar estas guías y teniendo en cuenta que se trata de un plan de prevención basado en el autodiagnóstico, ¿no?, es fundamental que los operadores y el propio sector estén involucrados. No existe unos requisitos, en todo caso, pues si hay necesidades concretas se trabajarán y por supuesto desde el Ministerio estamos dispuestos a trabajar en ayudar al sector en la puesta en marcha de la ley. Pero bueno, no es una cuestión que esté obligada o menorizada en la ley, precisamente para permitir esa adaptación, ¿no?, a todos. Como decíamos, ese autodiagnóstico, ese pensar dónde yo puedo aportar mi granito de arena, teniendo en cuenta pues, cuáles son las obligaciones de la ley de aplicación de la jerarquía y de fomento de las donaciones y ver cómo la puedo poner en marcha en mi propio establecimiento, ¿no? Me consta que hay asociaciones sectoriales que ya están trabajando en elaborar guías y planes de prevención, pues digamos que generales o horizontales, ¿no? Pero va a ser fundamental que cada uno particularice la puesta en marcha de ese plan de prevención y del propio funcionamiento de su empresa. No se puede imponer y los modelos de producción pues, son completamente distintos en unas empresas y en otras, ¿no? Y por tanto es fundamental el llevarlo y el aterrizarlo a la propia empresa. Se pregunta también sobre la valorización de las donaciones. Me imagino que esto se refiere a un tema fiscal, ¿no? Aquí, bueno, parece que el Ministerio de Agricultura no tiene competencias en este tema fiscal, si bien en la propia ley se contempla la necesidad de trabajar o de facilitar todavía más ese tema fiscal que hay detrás de las donaciones, ¿no? O sea, que, bueno, que creemos que es un tema que también se va a poder abordar, aunque no lo haremos desde el Ministerio de Agricultura, sino que es competencia del Ministerio de Hacienda. También preguntan aquí sobre la posibilidad de conseguir un sello de certificación, pues decir que esto es una cuestión obligatoria y que todos los agentes de la cadena alimentaria que estén incluidos en el ámbito de aplicación de la ley van a tener que hacerla cumplir, con lo cual no se ve la necesidad de hacer un sello de certificación de unas cuestiones u otras, ¿no? Insisto, cada empresa va a tener que poner en marcha sus propias medidas y bueno, va a tener que
que ver dónde puede mejorar ese desperdicio alimentario. Entonces, no va a ser una cuestión de sellos. Nos consta que hay algunas entidades que tienen sellos privados, pero nosotros ahí como administración no entramos, ¿no?, en ese tipo de certificación. O sea, que no está previsto que haya un sello por parte del Ministerio en materia de desperdicio. Luego hay aquí una pregunta en relación al sector primario y a que, bueno, si bien están efectuados de esta ley la mayoría de agentes de este eslabón, pues que muchas veces se ven castigados, ¿no?, por los criterios que imponen otros eslabones de la cadena alimentaria, y preguntan aquí si se prevé la realización de análisis estimativos para el sector privado de forma similar a la que se hace en consumidor final o hostelería. Y decir que, en principio, en materia de desperdicio, de momento no está previsto la realización de ninguna estimación adicional. Sí nos consta que, desde el punto de vista de la cuantificación de residuos alimentarios y de la Directiva Marco de Residuos, pues, como bien comentaba mi compañera Marta, ya se están reportando datos de España en materia de producción primaria, ¿no? Y bueno, esto se hace a través del Instituto Nacional de Estadística, a través de una serie de encuestas, y quizás bueno, se refiere a esos datos, pero ya hay algún tipo de dato o estimación realizada desde el punto de vista de los residuos alimentarios. También nos preguntan sobre la posibilidad de dotaciones por parte del Ministerio para dar ayudas, tanto a ONGs. Bueno, pues señalar que, en principio, la ley contempla la posibilidad de que se establezcan incentivos, ya no solo fiscales, sino también de otro tipo, pero en el ámbito de todas las administraciones, ¿no? Como decíamos, esto no es una ley solo del Ministerio de Agricultura, aunque seamos desde el Ministerio de Agricultura entre los que nos hemos promulgado o propulsado, digamos, pero habrá que verlo también con otras administraciones. Y hoy sí nos consta que, desde luego, el desperdicio alimentario es una política horizontal y, bueno, pues se prima, ¿no?, y se prioriza en muchas de las asignaciones de, pues, subvenciones en temas de innovación y de tecnología, aquellos proyectos que están relacionados precisamente o alineados con esta política de lucha contra el desperdicio alimentario. Bueno, la pregunta otra vez por la disponibilidad de los planes de prevención, que yo creo que ya la he comentado. Una pregunta muy concreta sobre un hotel y si el servicio de habitaciones se computa a la hora de computar los metros cuadrados. Bueno, al principio, de la guía de preguntas y respuestas de que hemos hablado desde el Ministerio, yo creo que este caso ya nos había llegado también, está contemplado, y en principio lo que está previsto es que sea la zona de superficie de restauración, ¿vale? Restauración, incluidas los hoteles. Pero no incluidas las habitaciones, perdón. Por otro lado, nos preguntan sobre la necesidad de disponer de un plan de prevención y qué entidad debe ser elaborado. Entiendo que la propia empresa dispone de toda la información para poder elaborar su plan. Pues bueno, nosotros también lo vemos así, la verdad. Como comentaba inicialmente, al final lo que se pretende con este plan es que se aterrice esa política del desperdicio alimentario y que cada empresa adopte las medidas que considera fundamentales para prevenir, por un lado, la generación de esos excedentes y, por otro lado, la gestión de esos excedentes y evitar que acaben siendo unos residuos alimentarios, ¿no? Por lo cual, pues sí, no vemos, somos conscientes de que hay muchas empresas que ayudan a poner este tema del plan de prevención en marcha, sobre todo yo creo que a pequeñas empresas, pero también nos consta que hay empresas en donde ya existe tanto sus departamentos de sostenibilidad, o incluso algunas tienen departamentos propios en materia de desperdicio alimentario y que hacen, pues, su propia evaluación, la puesta en marcha de sus medidas, y por supuesto que esto sirve. Nuevamente, sobre subvenciones, pues como decía al principio, no están previstas en la ley ningún tipo de subvención económica. Sí cabe la posibilidad de establecerlas por parte de las distintas administraciones. O sea, tampoco es que esté vetado o que nos pueda suponer un cambio en un futuro. Y nos hablan sobre la necesidad de reportar datos. Como decíamos, los datos en materia de cuantificación vienen de una directiva comunitaria, la Directiva Marco de Residuos. No es de desperdicio alimentario, sino de residuo alimentario, ¿no? Y eso es importante, y nos consta que hay algunas comunidades autónomas
que tienen precisamente reglamentación en línea de la necesidad de reportar datos, ¿no? Pero no es lo que establece la ley de desperdicio alimentario. A la hora de calcular metros cuadrados en las empresas, las cuadras, animales vivos, es la superficie total del operador, ¿vale? En este tipo de establecimientos estamos hablando de la superficie total. De todas formas, yo creo que el cuadro que he presentado no ha entrado en grandes detalles, pero es bastante conciso y como las presentaciones las vais a poder tener a vuestra disposición, no dudéis en consultarlas, ¿vale? Me consta que también alguien ha preguntado si se podían facilitar las presentaciones y deciros que sí, confirmaroslas. Además, pues, el sistema de cuestionario de preguntas y respuestas, hay muchas de estas cosas más pormenorizadas contempladas y si hay alguna que os pidiera, pues no dudéis en compartirla con nosotros, porque la idea es que ese cuestionario de preguntas y respuestas sea lo más posible. Nos preguntan sobre la necesidad de trabajar en el plan estratégico y las guías sectoriales y establecer que la ley no establece unos plazos, ¿vale?, reglamentarios para la elaboración de estas guías. Entendemos que, bueno, pues que ahora tenemos mucho trabajo por delante, pero la realidad es que las medidas, como decía, aunque trabajemos con las comunidades autónomas para la puesta en marcha de este plan estratégico y de estas posibles guías sectoriales de un futuro, pues las empresas deberían de estar preparadas, ¿no? Para eso es el periodo de gracia de un año de aplicación de la ley. ¿Me queda alguna más? Nuevamente sobre ayudas, que ya lo hemos dicho. O sea, me preguntan algo sobre unas granjas que la verdad es que yo creo que tendríamos que mirarlo con detenimiento porque no sé muy bien a qué se refiere, ¿vale? Recordadlo, pero quizás a lo mejor esto lo podríamos contestar más adelante. No entiendo muy bien lo que quiere decir si los animales no son destinados a consumo humano. Si no son aptos para consumo humano, en principio no son alimentos. Estaríamos en esa fase, se refiere a esto. Información y fecha para el plan estratégico nacional. ¿Vale? Las empresas, como digo, viene claro en la ley que tienen un año para contar con su plan de prevención. A partir de abril del 26, las empresas que estén incluidas en el ámbito de aplicación de la ley, pues tendrían que tener su plan de prevención. ¿Vale? Y en cuanto a las fechas e información, pues como decía, tenemos prevista una reunión con comunidades autónomas para trabajar en este plan estratégico a la vuelta del verano e intentar adelantarlo lo máximo posible. Vale, si se aplica la ley a las bodegas, pues nosotros entendemos que sí, además sentimos su alimento y las uvas son comestibles y pues, habría que aprender políticas de reducción. Pensar que no todas las empresas son iguales. Pensar que para nosotros todos son alimentos, habrá empresas que ya estén totalmente utilizadas y pocas cuestiones puedan llevar a cabo, ¿no?, en materia de reducción del desperdicio alimentario, pero hay otra gente que todavía, ¿no?, que todavía tiene pasos que dar y además. Muy bien, se va a ver a las cadenas de cuidado. Bueno, obligar a nosotros, yo creo que dentro de las medidas de buenas prácticas de la ley se contempla el consumo de productos de proximidad, ¿no? Es una forma de fomento de las producciones más locales o de ámbito nacional, pero no existe contemplada ninguna obligación para prohibir que se pueda comercializar productos de otros países, eso no lo contempla aquí. Se podría confirmar si es posible donar los productos que superen la fecha de consumo preferente. Pues, como decíamos aquí, estamos trabajando mucho hemos recibido también varias cuestiones en relación a esto y señalar que por nuestra parte desde el Ministerio de Agricultura no somos los únicos que seamos un poco la cara visible en materia de desperdicio, porque somos los que hemos propuesto la ley, pues tenemos que trabajar con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y con el Ministerio de Consumo y precisamente estamos trabajando a nivel nacional y viendo a nivel europeo la posibilidad de esto y todavía no podemos confirmar. Cuando lo tengamos más claro y se haya estudiado de manera pormenorizada, pues podríamos
contestar estas preguntas. Hemos recibido, insisto, varias preguntas sobre esto y las estamos precisamente estudiando entre los distintos autores o actores involucrados en esta cuestión. ¿Cómo les aplicaría esta ley a las empresas que no venden al consumidor final? Pues como a todos, como un agente más de la cadena alimentaria, no sé muy bien qué quiere decir, si no es distribución, pues las industrias también están incluidas, ¿no? Pues la función primaria, si excede de determinados tamaños, podría estar incluida en la aplicación de la ley. Entonces sí que tienen que cumplir siendo operadores del sector, que están dentro del tipo de empresas que están dentro de dentro del ámbito de aplicación de las obligaciones de los operadores de la cadena, pues tendrían que cumplir la ley exactamente igual, aunque ellos no vendan directamente al consumidor final. El modelo de autodiagnóstico, yo creo que ya lo hemos tratado también, hemos hablado de las guías, de la necesidad de que el propio sector trabaje, ¿no?, en estas guías, que sean las propias empresas las que hagan su autodiagnóstico, que se llama autodiagnóstico, que parte de uno mismo, ¿no?, de dónde tenemos que mejorar. Vale, aquí hay una pregunta concreta sobre una serie de productos que llevan a la distribución y si luego los pueden destruir. Bueno, yo creo que la ley también pretende que precisamente dentro de las políticas y de ese plan de prevención, las propias empresas pues, se contemplen cuestiones contractuales, ¿no?, en cuanto a abordar determinados aspectos que a lo mejor podrían pues, facilitar la donación de productos en lugar de la devolución de los mismos y demás. Pero tiene que partir de esa relación pues, contractual, ¿no? Y no es una cosa que se contemple ad hoc en la ley, sino que tiene que venir pues, de esa relación o de esa política de prevención, pues, tanto de los distribuidores, las industrias, ¿no?, de los distintos eslabones, y que tengan en cuenta esta política de distribución del desperdicio alimentario cuando lleven a cabo sus contratos y demás. Existe un listado de agentes colaboradores, pues en principio no tenemos ningún listado. Sí, aquí nos preguntan sobre la ley catalana. Como decía, hay una ley catalana, nos consta que están trabajando en el ámbito de desarrollo y en principio la ley nacional está alineada con esta ley catalana que está focalizada fundamentalmente en el residuo alimentario y en las medidas adoptadas en materia de residuos. Y la idea es que la ley nacional permite precisamente ese desarrollo de las comunidades autónomas a nivel regulatorio, como puede ser de otra manera, las autoridades competentes. Entonces, debería de tener que cumplir con los requisitos. Si no tenemos ayudas, es imposible gestionar estas donaciones, no podemos ser vasallos de las empresas. Bueno, nosotros no lo vemos así, lo vemos como una posibilidad de valorizar y de verdad no pretendemos que las ONGs y que la donación de alimentos acabe siendo pues, un basurero, ¿no? O sea, creemos que hay trabajo, creemos que en general es una buena oportunidad para mejorar esta redistribución de alimentos y lo vemos. Bueno, y yo creo que en principio ya está. Creo que me preguntan para el acceso a la presentación. El acceso, ya creo que ya lo han dicho, ¿no? A través de Redpack, cuando esté colgado en la web, se podrán ver las presentaciones y accederlas. Bueno, pues por nuestra parte nada más. Muchas gracias a todos los participantes. Me consta que es un número pues, importante de participantes, a pesar de que en materia de desperdicio hemos dado pues, muchas charlas y hemos intentado participar de manera proactiva, ¿no?, en esta campaña de difusión y de dar a conocer de una manera divulgativa y fácil, ¿no?, la ley. Es verdad que es una ley con una serie de medidas que parecen sencillas, tienen mucha enjundia. Creemos que entre todos vamos a ser capaces de cumplirla y esperemos que pronto pueda estar todo en marcha y que, bueno, pues que vayamos
mejorando en esta política que, como creemos nosotros, con la ley del desperdicio alimentario ganamos. Muchas gracias.